que, bueno, ya hace ratito lo debíamos haber visto, pero quiero ahorita presentarlo para que quede bien definido. Y es el realce de imágenes, utilizando lo que son los operadores de conjuntos y operadores lógicos. En el término de las operaciones lógicas, pues estas lidian con variables que son verdaderas y normalmente las representamos por el número 1, o variables falsas que normalmente representamos por el número 0. Y en el área de imágenes, pues básicamente que a un píxel le vamos a poner un valor de 1 o un valor de 0, dependiendo si estamos trabajando con un píxel que nos interesa o de superficie, o un valor de fondo. La manera en que se trabajan con imágenes es de dos formas. La primera es que tenemos una sola imagen y trabajamos con sus coordenadas, o sea, X, Y, individualmente, y las manejamos como conjuntos. Ahorita voy a explicar bien este punto. Y la segunda es que tenemos dos imágenes del mismo tamaño, y lo importante es que sean del mismo tamaño para que todos el conjunto de píxeles XY tengan un par en la otra imagen. Y pueden ser una o más imágenes. Y lo que se hace es operaciones lógicas entre ellas. Entonces, recapitulando, el primer caso es una sola imagen y los conjuntos de píxeles, por ejemplo, si tenemos una imagen con dos, digamos, circulitos, pues vamos a considerarlos como conjuntos. Y el segundo tipo es cuando tenemos muchas imágenes, igual cada imagen tiene un montón de píxeles, algunos ceros, algunos unos, y vamos a hacer operaciones lógicas entre ellas. Para el primer punto, les voy a dar un recordatorio de lo que es teoría de conjuntos. Y pues definimos un conjunto como una colección de distintos elementos. En este caso, nuestros elementos son los píxeles que tienen un valor u otro, entre 0 o 1. Perdón. Y vamos a decir que si A es un elemento dentro del conjunto A mayúscula, entonces lo escribimos con la letra esta que es una E, una especie de E, de que pertenece a A. Y si no es un elemento, lo escribimos como esta letra tachada. Y podemos tener un conjunto sin elementos. Y este es el conjunto nulo o el conjunto vacío. Tecla está fallando. Bueno, el conjunto lo podemos definir al escribir corchetes y escribir dentro de esos corchetes una expresión. Por ejemplo, aquí decimos que el conjunto de C mayúscula está definido por un conjunto de elementos C minúscula, tal que C es el elemento negativo de un conjunto D mayúscula. Entonces, C y D tienen el mismo número de elementos, pero sus elementos, digamos que son el negativo del otro. Si cada elemento del conjunto A mayúscula es también un elemento del conjunto B, entonces A es un subconjunto de B, siempre que B tenga más elementos. Y bueno, podemos unir conjuntos y obtener un conjunto nuevo que se escribe con el operador, es que aparece una U. Entonces la unión es A y B, y significa que son pertenecientes a A o a B, o pueden pertenecer a ambos, no hay ningún problema. Pero no se cuentan dos veces, se cuenta cada elemento una única vez. Y la intersección de conjuntos, que es por el contrario, bueno, esta U volteada, es elementos que pertenecen exclusivamente a A,
pero al mismo tiempo pertenecen a B. Entonces, si un elemento pertenece a B, pero no pertenece a, entonces no es parte de esto. Y esto es muy fácil de ver ahorita en los diagramas de Venn que les voy a mostrar. Y podemos decir de los conjuntos A y B que son disjuntos o mutuamente excluyentes si su intersección no tiene ningún elemento. Bueno, hay que definir lo que es el espacio muestral. En teoría de conjuntos, pues básicamente es el universo. Y aquí normalmente le llamamos al espacio muestral o a nuestro universo a todos los píxeles de una imagen. El complemento de un conjunto es el conjunto de elementos que no están en A, definido por A complemento, es W, tal que W no pertenece a A. Entonces, vemos en el primer recuadro el universo. Si hablamos de imágenes, pues es una imagen de X por Y o una matriz de M por N, suponiendo que A es este circulito, entonces todos los elementos que están fuera de A es el complemento de A, aquí marcado con azulito. La A intersección B son los elementos que pertenecen al conjunto A y al mismo tiempo pertenecen al conjunto B. La A unión B son todos los elementos que pertenecen a A, incluidos estos que son la intersección, y todos los elementos que pertenecen a B. Pero les vuelvo a recordar que estos no se cuentan dos veces. Podemos aplicar operaciones de conjuntos, como la resta. Tenemos un elemento, un conjunto A, que tiene todos los elementos. Aquí también incluiría al resto del circulito. Y si le restamos B, pues básicamente estamos quitando la parte de B que está dentro de A. Si B fuera completamente A, pues nos quedaríamos con el conjunto vacío. Por el otro lado, si tenemos B y obtenemos su complemento, pues es todo el espacio del universo, todos los elementos del universo que no están dentro de B. Y la A intersección B complemento, pues nos da lo que es A menos B. Entonces es otra forma de llegar a menos B. Y pues los conjuntos tienen reglas de adición de este tipo, que podemos poner B unión C y A intersección con esto. Entonces sería A intersección C más A intersección B. Entonces, con este tipo de operaciones podemos unir o excluir partes de imágenes. Recuerden que lo que estamos trabajando son imágenes. Entonces, si aquí A fuera nuestra área de interés, supongamos que para representar esto estamos hablando de pelotas, entonces tendríamos que esto es una pelota y todo lo que está fuera de A, el A complemento, no es una pelota, no nos interesa. Pero si tuviéramos más pelotas, pues quizás nos convendría decir, ok, A unión B, y aquí estamos representando dos pelotas, pero quizás para alguna cosa en específico nos interesaría resaltar únicamente la parte donde las pelotas se superponen una a otra, entonces pues sería A intersección B, o si tenemos tres pelotas, pues esta intersección se extiende a más píxeles. Entonces, cada uno de estos elementos representa un píxel que es un 0 o un 1, dependiendo lo que estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, le estamos dando un valor de 1 al complemento y un 0 al valor de B. Lo mismo acá para A complemento.
Y para el segundo caso, lo que realizamos son operaciones lógicas con píxeles adyacentes, es decir, el píxel de otra imagen que esté en la misma posición. Y este tipo de operadores lógicos se define por una tabla de verdades. Los operadores que son el AND, el OR y el NOT son los más básicos. Y, por ejemplo, en el caso del operador AND, que se representa por una especie de pincita, nos da resultado 1, o sea, como verdadero, solo cuando A y B, o sea, el píxel A y el píxel, perdón, el píxel A de la primera imagen y el píxel B de la segunda imagen tienen valor de 1. Recuerden que estamos hablando de máscaras o de fondo y superficie, como le marqué yo aquí a lo que nos interesa ver. Y cuando uno es 1, pero el otro es 0, nos da 0. Cuando los dos son 0, también nos da 0 el operador AND. Y este básicamente es como una multiplicación, donde 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0 es 0. El operador OR, el que se representa por esta especie de V, nos da resultado cuando A del píxel XY de la imagen 1 o B del píxel del mismo XY de la imagen 2 son 1 o 0. Perdón, son 1. O nos da 0 en el caso contrario. En este caso el operador OR funciona como una suma. Si tenemos 1 más 1, no nos da 2, nos da un 1 como verdadero, porque acuérdense que aunque le estamos dando valores de 1 y 0, estamos hablando de verdadero o falso. Entonces, 1 y 1 es 1. 1 y 0 nos da, ahorita lo voy a poner en la tabla. Nos da 0 y 0 y 0 pues también nos da 0. Mientras que el operador NOT no trabaja con dos píxeles, ese únicamente trabaja con un píxel, pero podemos usar un operador AR o un operador AND o un operador OR, y a este operador, al resultado que nos dé, le aplicamos el NOT, o directamente sobre un píxel. Si es 1, nos da 0, si es 0, nos da como resultado 1, o verdadero y falso. Recuerden que estoy hablando de 0 es falso, 1 es verdadero. Aquí tengo una tabla de verdad con los diferentes valores que pueden tomar A y B. Recuerden que son píxeles de diferentes imágenes, pero ubicados en la misma posición X, Y. Entonces, A puede tomar 0 o 1 y B igual 0 o 1. Y si tenemos dos valores, pues tendríamos 4 posibles combinaciones. La primera, 0 es 0. El AND, que es una multiplicación, nos da 0. El OR, que es como si estuviéramos sumando estos valores, nos da 0. Y el NOT, o la negación de A, es 1. Para el caso de 0 y 1, A AND B, o A multiplicación por B, nos da 0. Y A OR B, o A o B, literalmente, nos da un 1. Y mientras que la negación de A nos sigue dando un 1 porque solo depende del valor de A. No estamos tomando en cuenta para el negación o el NOT el valor de B. 1, 0 nos da 0 con el AND y nos da un 1 porque esta es, digamos, la suma. Y 1 por 1 o 1 AND A AND B es 1. Y vemos que solo la única ocasión donde el AND nos dio un 1 es cuando estos dos tienen el valor de 1, igual que cuando multiplicamos. Y el OR nos da 0 únicamente cuando los dos son 0. En los otros casos nos da un 1. Y este tipo de operadores
podemos hacerlos con imágenes. Por ejemplo, tenemos en nuestros píxeles B, que aquí están marcados con blanco, y si obtenemos el negativo de B, es todo lo que está afuera. Y esto se parece mucho a la teoría de complemento. De hecho, esto sería como el complemento de B, pero en Python pues podemos trabajarlo como conjuntos o como operadores lógicos. Si tenemos un B sub 1 y un B sub 2 y multiplicamos estas dos o le sacamos el operador lógico AND a estas dos máscaras o dos imágenes, pues nos va a dar una más pequeña. La diferencia entre este tipo de operadores y los de conjuntos es que estos son dos imágenes. Entonces, esta información está dentro de una imagen y esta otra está dentro de una segunda imagen. Por la forma en la que se empalman, estas dos imágenes no podrían estar dentro de una sola imagen. ¿Por qué? Porque tendríamos una imagen como esta, grandota, pero sin los límites claros de dónde termina una y dónde comienza la otra. Entonces, es por eso que se usan los dos tipos de operaciones. No es nada más porque al parecer hacen lo mismo, pero sí hacen cosas diferentes. Y la razón es de que este es un universo y este es otro universo. Entonces, no se pueden juntar universos en teoría de conjuntos, mientras que las operaciones lógicas sí lo permiten. Siguiendo con las operaciones, la OR, que es la suma, pues toma un elemento y es verdadero si un píxel en específico está dentro de este elemento o de aquel, del B sub 2. Entonces, todos los píxeles que aquí están negros es porque no pertenecen a B sub 1 ni a B sub 2. Podemos negar B sub 2, lo que nos daría todo este elemento y aplicarle una operación AND para obtener como la resta de A, pero que no pertenece a B sub 2. Y aquí viene un operador que es ampliamente utilizado en electrónica, que es el XOR. Y este básicamente lo que hace es uno u otro, pero no ambos. Es una operación, es un operador que ¿cómo se llama? Se implementa utilizando todas estas, la AND, la OR y la NOT, para darnos un resultado sencillamente explicado, es una u otra, pero no ambas. Entonces, los píxeles que están en 0, por ejemplo, el de la mera orilla en los dos casos, es 0 aquí, entonces está representado por negro. Y en esta imagen es un recuadro, entonces todos los píxeles que están aquí tienen un valor de 1, y en la imagen B sub 2, todos los píxeles que acá están aquí en este recuadro blanco tienen valor de 1. Por lo que en la imagen de salida podemos ver que todos los píxeles que están dentro de B2, pero si están dentro de B1, nos los marca como como falso. Entonces aquí está marcado como falso. Y XOR pues también tiene su tabla de verdad, que es muy fácil de hacer. En el caso de tener dos píxeles, pues tendríamos estas mismas características. Y bueno, no lo puedo notar aquí, pero si aquí tuviéramos XOR, 0 por 0, bueno, falso y falso, nos da una respuesta falsa. 0 y 1 nos da verdadero, 1 y 0 nos da verdadero, y 1 y 1 nos da falso. Entonces nos daría 0, 1, 1, 0, que es diferente a todas las salidas que tuvimos aquí. Entonces, es un operador pues, especial, y la verdad es que sí es útil en partes de cuando estamos trabajando con máscaras, que vemos una máscara pero queremos eliminar la parte que se superpone con otra, le aplicamos un XOR
a las dos máscaras y ahí eliminamos la parte superpuesta. Entonces, pues es realmente útil. Y pues básicamente esa es la parte de operaciones con operadores lógicos y operadores de conjuntos. Básicamente, la primera es en una sola imagen, regiones como conjuntos, y la segunda, las regiones con operaciones lógicas entre ellas. ¿Alguna duda de esto? Supongo que no. Entonces le pasamos al otro, que es el de un filtro pasaltos. Y aquí les escribo sharpening y quiero hacer la aclaración de que estoy mezclando conceptos en español con inglés. Y un poquito más adelante vamos a trabajar casi únicamente con conceptos en inglés por la unificación, por así decirlo, de contenidos que puedan encontrarlo en Internet. Si yo lo traduzco o busco a alguien que lo haya traducido ya, pues va a estar influenciado por la referencia que tuviera. Y muchos de estos conceptos creo que es más práctico mantenerlos en inglés, como por ejemplo, cuando hablamos de computación, que podemos referirnos al hardware, que está definido como conjunto de mecanismos físicos, electrónicos que generan la computadora. Pero pues, es más fácil referirnos a todo este tipo de conjuntos como hardware y al software como en lugar de lenguaje programado para realizar alguna acción, en lugar de estarle definiendo cada vez diferente o así, pues hablarle de software y hardware en inglés. Y al parecer, pues yo creo que lo entienden más así. Entonces, el sharpening es el afinado o el afilado, perdón, afilado si lo queremos traducir directamente, o también le llaman como el aumento de nitidez, pero pues ahí viene la cosa de que nitidez en fotografía y cosas así significa una cosa y en imágenes puede significar alguna otra. Entonces, lo importante es que este proceso de sharpening resalta transiciones en la intensidad y es por eso que le llaman filtro pasaltas. Lo que habíamos visto es que el blurring o el difuminado tenía una imagen. Teclado está. Entonces sí, esta última imagen. Aquí está. Si nos concentramos en la imagen central, vemos que a comparación de la imagen original, que es la de la izquierda, los cambios en colores son más, ¿cómo decirlo? Menos abruptos. Aquí tenemos un tono constante y de repente el valor se dispara. Acá va constante, constante y va cambiando poquito, poquito, poquito hasta que llega al blanco. Entonces, básicamente lo que hicimos, si estamos hablando de señales, es si tenemos una señal y de repente un brinco, lo que hicimos fue atenuarla. Y es un filtro pasabajas porque todo lo que son las transiciones o frecuencias altas que les llaman a estos cambios de intensidades muy rápidamente, se neutralizan o se eliminan. Entonces, este proceso lo hacíamos promediando el valor de un píxel con los píxeles a su alrededor, a su vecindario, y en este caso lo que estábamos haciendo era un análogo a la integración, análogo en el aspecto digital con enteros.
Y lo que podemos pensar es de que si la integración nos daba el blurring, el proceso opuesto, que es la diferenciación o las derivadas, nos daría un resalte en este tipo de picos. Entonces, entonces aquí está lo que les decía. El aplicarle un efecto de blurring a una imagen es conocido como filtrar las frecuencias bajas, porque se eliminan cambios bruscos entre intensidades. Y el sharpening es aplicar un filtro que permite pasar únicamente las frecuencias altas. Y este tipo de frecuencias altas, esos cambios en intensidades muy abruptos, son los responsables de los detalles finos. Y pues bueno, entonces tenemos imágenes, tenemos un rango de intensidades. En el caso de 8 bits son 256 intensidades y estos valores son finitos. Y el cambio máximo que puede sufrir un píxel perdón, la intensidad de un píxel al siguiente también es finito. Digamos que el peor caso es de que fueran de 0 a 255 o de 255 hacia 0. Ese sería el cambio más abrupto que podría ser. Y la menor distancia en la que puede haber este cambio es de un píxel a otro, ya sea en lo horizontal o en lo vertical. Y una definición básica de una derivada es que en una dimensión para una función f de x la podemos escribir como una diferencia, donde tenemos la derivada con respecto de x. Aquí las escribo de manera parcial para que más adelante no se nos haga difícil simplemente parcializarlo con respecto a x y con respecto a y. Entonces tenemos que para cada valor de x con su función, este valor es restado del valor que sigue. Entonces, esto nos da la derivada total de f, pero va a haber un caso donde f de x sea el último y no haya un f de x más 1. A final de cuentas, todas las imágenes, todas las señales que tenemos tienen un último elemento, entonces se detiene uno antes del final. Siempre va a ser de un tamaño menor que nuestra función original. Y pues también podemos escribir una derivada de segundo orden, o sea, si derivamos esto otra vez, y como diferencia lo podemos escribir que es el valor en nuestra x centrado multiplicado por menos 2 más el valor de la derecha, o sea, un valor adelante y un valor hacia atrás de nuestro valor x. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es con la primera derivada, estamos viendo hacia adelante para ver cómo se va a comportar el valor de adelante y estos dos nos van a decir adelante y atrás cómo va cambiando nuestra señal y con 2 veces el valor central, pues para hacer un equilibrio. Si la señal no cambia, estos dos son iguales, al igual que f de x, entonces tendríamos un 0 en todo. Y aquí hay un ejemplo. Esta de arriba es la línea o los valores de intensidad de una señal de una dimensión o un vector, no es una columna, es un renglón de nuestra imagen. Y aquí tomamos valores muy sencillos. 6, 6, 6 permanece constante. Y aquí empieza a bajar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se mantiene en 1. O sea, esta rampa deja de bajar. 1, 1, 1, 1. Y aquí tenemos un cambio brusco que se va hacia 6 y permanece en 6 otra vez. Si esto fuera, bueno, si esto estuviera más extendido de 0 a 255, básicamente tendríamos
un color blanco, 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 y va haciéndose más gris, casi llegando a negro, y de repente otra vez blanco. Entonces, al aplicar los valores de la primera derivada, que sería sería 6 menos 6, nos da, perdón, es 6 menos 6 nos da 0. Entonces, avanzamos con el siguiente. Sería 6 menos 6 nos da también 0. Y así con cada uno del valor adelante. Y aquí justo donde comienza a cambiar, vamos a tener que 5 menos 6 nos da menos 1. Y para este es 4 menos 5 nos da menos 1. 3 menos 4 nos da 1. 2 menos 3 nos da 1. 1 menos 2 nos da menos 1. Perdón, todo esto nos daba menos 1. Y donde comienza a mantenerse en valores constantes, es 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 es igual a 0. Y aquí, donde hay un cambio en la intensidad, pues básicamente nos va a dar la primera derivada un 5, porque es el valor de 6 menos 1 es igual a 5 positivo. Entonces ahí tenemos este 5 y vuelve a 0 lo que son los valores de aquí. Y un análogo de esto es el movimiento. Entonces, este es nuestra posición. Digamos que estamos a 6 metros, nos movemos a 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos constantes 1 metro de algo, y después brincamos a 6 metros. Y lo que nos dice la primera derivada es nuestra velocidad. Entonces aquí, cuando estamos constantes, no nos movemos, y después vemos que tenemos una velocidad constante de menos 1, o sea, nos está haciendo bajar nuestra posición en menos 1 cada X o cada tiempo, y después nuestra velocidad se vuelve 0 y permanecemos constantes. De repente nuestra velocidad es de 5, entonces brincamos de 1 a 6 y permanecemos constantes, por lo que nuestra velocidad vuelve hacia 0. Y lo que hace la segunda derivada es como si fuera la aceleración. Aquí la aceleración es 0, es menos 1 y vuelve a 0 la aceleración, perdón, a menos 1 y vuelve a 0. Después la aceleración tiene un cambio a menos 1 y vuelve a 0. Y después la aceleración hace algo extraño, porque si ven aquí tiene valores de 5 y menos 5. Entonces aquí vamos a tener una aceleración de 5 que nos impulsa hacia arriba, y luego inmediatamente una aceleración de menos 5 que nos detiene, porque si ven de aquí no sigue subiendo la posición se permanece estática y la aceleración es 0. Y aquí marca un punto interesante, que es el cruce con 0, que más adelante vamos a ver que es muy útil para segmentación de imágenes. Entonces, de momento, vamos a ver que la primera derivada es el análogo de la velocidad en intensidades. La intensidad de un píxel va constante, desciende y tiene un cambio abrupto aquí. Y lo que es la derivada nos dice en qué momentos hay cambios. Si se fijan, poniendo esta, nos dice aquí hay un cambio, nos dice acá hay otro cambio y aquí hay 2 cambios. Entonces, si ponemos un umbral para detectar estos cambios, por ejemplo, aquí le decimos, ¿sabes qué? Todos los valores de cambios que tengan un valor absoluto menor que 2, no me interesa, porque es un cambio constante en la intensidad, o no varía tanto. Aquí varía un valor de intensidad y aquí también varía 1. Pero acá varía 5 valores. Entonces,
Este me interesa mucho más, porque si vemos en el ejemplo, bueno, ahorita lo vuelvo a poner el ejemplo de la letra, justo donde hay un cambio de intensidad fuerte, es donde hay algo interesante. Y el operador de derivadas isotrópico o el operador de derivadas cuadrado más simple es el laplaciano. Y para una imagen de dos variables, f de x y y, lo podemos definir como la segunda derivada parcial de f con respecto de x más la segunda derivada parcial de f con respecto de y. X y y. Podemos obtenerla de aquí. Aquí simplemente en lugar de y, de x, ponemos y. Y lo que pasa en una derivada es que, perdón, una derivada de varias variables es de que cuando derivas con respecto a una, la otra permanece constante. Entonces podemos ver que x más 1, y, x menos 1, y menos 2 veces x, y. En el caso de la derivada con respecto de x, la y permanece constante, y en el caso de la y, la x es la que permanece constante. Pero los términos de y más 1, y menos 1 y son análogos a x más 1, x menos 1 y x. Y nosotros hablamos de x y y que están cruzadas. Siempre nuestras variables de x y y van a estar cruzadas por la forma en la que x está en un eje y y está en otro eje. Entonces podemos construir un kernel, un filtro, una ventana, siguiendo el laplaciano, que básicamente es x más 1, y, que sería, sí, este de aquí. No, perdón. Hacia abajo están las X y hacia la derecha están las Y. Entonces tenemos este que sería el punto X, Y. Este es del X más 1, Y. X menos 1, Y. Este de la derecha es el X, Y más 1. Y este de la izquierda sería el X, Y menos 1. Cada uno de estos elementos o el valor que tiene la función o la imagen en esta posición está multiplicado por 1, entonces aquí está. Y el valor de x, y está multiplicado por menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque en cada una de estas derivadas tiene el valor de menos 2, entonces a la hora que le sumamos es menos 4. Y así obtenemos este menos 4. Y básicamente lo que habíamos estado haciendo, porque de hecho este kernel ya lo había utilizado, no les había explicado de dónde salía, simplemente lo utilizamos y vimos que hacía, nos daba el contorno de las cosas. Ahora sabemos que este contorno es porque estamos filtrando todo lo que es parejo. Entonces, si esto estuviera trabajando en un mar de intensidades que son todas iguales, vamos a suponer que tengan una intensidad de 1. Entonces, estos 4 píxeles del vecindario no los toma en cuenta. Estos que tienen valor de 1, bueno, voy a ponerle valor de 2 para que no confundan con este 1 que tengo aquí. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Y estos son 8 positivo, y menos 4 por 2 que tiene el píxel de valor nos da menos 8. La suma es 0, entonces como resultado nos daría 0. Si alguno de estos tuviera un valor cercano al del centro, el resultado no variaría tanto. Pero si alguno de estos 4 píxeles tiene un valor que se dispara, o el del centro tiene un valor que se dispara, entonces ahí sí nos va a dar un valor bastante diferente de 0. Y la cosa es que este operador nos puede dar valores negativos. Entonces hay que tener en cuenta que una imagen está en 8 bits y en Python lo que hacen los 8 bits es de que si tiene un valor de menos 10 o menos 15, todo lo redondea a 0.
no puede tener valores negativos. De igual manera, aquí no es el caso, pero si algún valor fuera mayor que 255, lo clipea o lo recorta en 0. Y este segundo kernel es una extensión de este laplaciano, donde simplemente lo que hacemos es girar nuestros ejes 45 grados para poder tomar en cuenta los valores cruzados o de las esquinas. Como los valores ahora también tienen un valor de 1, este valor de menos 4 tiene que sumar un menos 2 de cada uno de este par de elementos, entonces tiene un valor de menos 8. Mientras que estos de acá, si se fijan, tienen los mismos valores que el primer laplaciano y el laplaciano extendido, pero multiplicados por menos 1. Es básicamente porque aquí en lugar de x más 1 y x menos 1, se invierten x menos 1 menos x más 1 más 2 veces f de x, y. Entonces, se puede demostrar que es lo mismo a la hora que invertimos estos valores, pero nos dan laplacianos un poco diferentes. Básicamente, lo que hacemos cuando vamos a mejorar la nitidez o el sharpening es tener nuestra imagen original y nuestra imagen filtrada por el laplaciano, donde la multiplicamos por un c con un valor de menos 1, o sea, estos valores en lugar de, perdón, la imagen resultado nos va a dar entre 0 y 255 y se la restamos a la imagen original o se la sumamos si usamos estos dos kernels. Por lo general trabajamos con estos dos, entonces por lo general se le resta, pero si llegaran a ver en algún ejemplo o algo que se suma, lo más probable es porque usó alguno de estos dos kernels. Entonces, el trabajo, por ejemplo, se aplica aquí en esta imagen. Es una imagen del polo norte de la Luna. Y al aplicarle el kernel de el primero, me parece, con valor de menos 4 al centro, todos los que son bordes, o básicamente un borde es un cambio abrupto de intensidad, nos dan un valor alto. Entonces aquí vemos donde existen estos bordes. Y el fondo pierde información. ¿Por qué? Porque todo lo que es constante o muy cercano a constante no nos interesa, bueno, al laplaciano no le interesa, entonces como que lo borra. Y de hecho, en esta imagen, todo esto es negro, no porque aquí en la imagen original sea negro. Esta imagen puede ser, digamos, la invertida y que todo esto sea blanco. Pero como es constante, el laplaciano nos va a dar un valor cercano a 0, sin importar el valor que tenga originalmente. Entonces, en la imagen filtrada, lo negro no significa que sea negro en nuestra imagen original, sino que los valores de intensidad aquí eran muy constantes. ¿Y qué es lo que se hace? En esta imagen utilizó el kernel primero, donde el valor central tiene menos 4. Y a la imagen original se le restó esta imagen. Entonces se nota un aumento en lo que son los detalles. Incluso se alcanza a ver algo de la oscuridad, que está ahí la información, pero los valores eran muy cercanos a 0, que no se alcanza a distinguir. Lo que es el de la derecha es una imagen mejorada, pero utilizando el segundo kernel, el que tiene un menos 8 al centro.
¿Por qué hace diferencia entre estas dos? Porque la primera solo toma los píxeles a la izquierda, derecha, arriba y abajo, y este toma todos los píxeles del vecindario. Entonces, a mayor cantidad de píxeles, pues vas a tener más información. Y básicamente el kernel de este lado, a la hora que se le restó a la imagen original, pues nos elimina todo lo que es, digamos, podemos decir que ruido y zonas donde no hay tanta transición para darnos una zona con mucha transición. Y bueno, les dije que el kernel puede llegar a darnos resultados negativos. Y la forma en la que lidiamos con esto para obtener una imagen entre 0 y 255 es que mapeamos nuestras intensidades. G es la imagen total. Entonces, el mínimo de G va a ser un único valor. El valor más pequeño, que va a ser un número negativo, y se lo restamos a toda esta imagen. Entonces, justo en la posición donde esta intensidad era el mínimo, nos va a dar 0, que va a ser nuestro nuevo 0, y normalizamos con respecto al máximo de la imagen. Entonces, aquí ya tomamos el mínimo, tomamos el máximo, y aquí hay que hacer un pequeño truco, que donde hay 0, hay que ponerle perdón, acá, que nos da un 0, se le suma poquito para que no se divida entre 0. Pero en términos generales no lo tienen que hacer, solo es cuando les dé problemas. Pero el valor máximo de nuestra imagen, ¿cómo se llama? Reducida a 0, lo multiplicamos por un factor K, que es el máximo. Entonces, el máximo de esta imagen nos va a dar 1, y por K se va a ir en el caso de 8 bits, pues son 256, entonces se va a ir a 255. Perdón, aquí no tomamos el número de combinaciones, sino el valor máximo. Entonces, 255, el valor de 0 se va a quedar en 0 y va a estar de 0, 1, 2, 3 hasta 255. Y de esta manera podemos obtener de la imagen, esta que era el laplaciano, obtener una nueva imagen donde se alcanzan a ver varios puntitos en negro, que en esta los mandaba al mismo color del contorno. Entonces, este contorno, todos estos píxeles que están aquí en gris, tienen el mismo valor que están aquí en la imagen de la izquierda, pero hay una cantidad elevada de puntitos negros que aquí los perdía. Entonces, en esta imagen nos va a dar un buen resultado, pero a la hora de que aplicamos un nuevo mapeo de sus intensidades, da un resultado mucho, mucho mejor. Entonces, lo usual es de que al laplaciano, antes de restarlo de la imagen original, se le aplique este tipo de mapeo para definir los bordes aún más. Entonces, ese es el filtrado con laplaciano. Y viene un sharp masking y high boost filtering. Son dos conceptos diferentes. El primero, el unsharp masking, se ha utilizado desde 1930, cuando se imprimían imágenes en los diarios para darles resalte. Y el proceso era difuminar la imagen original y restábamos la imagen difuminada de la original. Este resultado se le conoce como la máscara, esta parte del proceso. Entonces, agregamos la máscara a la imagen original. Básicamente es lo mismo que estamos haciendo con
con este tipo de filtros, pero en lugar de ser un filtro pasaltos, que únicamente nos pasan donde hay cambios abruptos de intensidad, es con un filtro pasabajas. De hecho, también ya lo habíamos utilizado para mejorar imágenes. Y pues bueno, la matemática es de que F gorrito, F línea de XY es la imagen difuminada o blurreada. Entonces, la máscara se obtiene al restarle la, la máscara, perdón, la imagen difuminada a la imagen original, y esta imagen se le suma a la imagen original. Puede que aquí estemos sumando 2 veces la imagen original, pero la verdad es que a la hora que tenemos aquí lo estoy manejando en una dimensión, una señal original, a la hora que le aplicamos el blurring, lo que les dije es que los cambios bruscos los minimiza, hace más tranquilo los cambios, y a la hora que restamos esto de la imagen original, vean un ejemplo de cómo nos quedaría. Únicamente los valores donde cambian tienen un valor. Entonces, no es lo mismo esta máscara, a pesar de que es la resta. Entonces, a la hora que se lo sumamos, básicamente lo que estamos haciendo es estos piquitos se los sumamos a nuestra imagen original, y si aquí tuviéramos intensidades de color, los cambios son más abruptos, se hacen más notables. Un ejemplo es en esta imagen de la izquierda, donde la imagen original está un tanto borrosa, pero se incrementa el tamaño del filtro. Por ejemplo, aquí es uno de 31 por 31 con un sigma de 5. O sea, es un filtro que no destruye, pero sí altera bastante la imagen. La resta de esta menos la imagen original es esta imagen de la derecha, que está un tanto en gris, y se ve que donde hay algún tipo de cambios están marcados. Entonces, abajo tenemos 2 resultados. El primero es la suma de esta máscara con un valor de K igual a 1. O sea, aquí la ponderación es 1 y simplemente se le suma. Cuando K tiene un valor diferente de 1, generalmente, perdón, cuando K es mayor que 1, es el High Boost Filtering. Y para esta imagen de la derecha es un K de valor 4.5. Entonces, lo que hace es acrecentar las diferencias entre los valores, ¿cómo se llaman? Neutros o que están constantes, de donde hay un brinco en intensidades. Y es por eso que en esta imagen de aquí abajito se nota bastante más lo que es las letras, mientras que en esta imagen de aquí a la izquierda no se ve tanto. Entonces, este proceso de arriba se aplicaba en diarios, imágenes análogas, que tenían su imagen, se sacaba una copia de la imagen, se destruía por algún proceso de borrado, como si fuera un borrador, y se transponían las imágenes para obtener la imagen resaltada. Lo hacían sin tener noción matemática, simplemente veían que eso funcionaba y pues lo aplicaban. Entonces, el impacto de la computación es que se puede variar el valor de K para acrecentar el contraste de estas imágenes. Y pues bueno, es lo que les quería presentar ahorita este día. ¿Hay alguna duda de esto?
Bueno, si no hay duda, les voy a pasar las presentaciones aquí al chat. Déjenme cerrar esto. Profe, yo una duda respecto al examen. Ujú. ¿Hasta qué parte va a venir más o menos?